Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta el espiritismo. La palabra espíritu viene del latín spiritus, que significa soplo vital, respiro, exhalación. El espiritismo es la doctrina mediante la cual se comunican los espíritus con los seres humanos. El medium es la línea que hará el enlace entre los seres espirituales y los terrestres. Para los creyentes del esoterismo, el ocultismo no solo ofrece respuestas a las interrogantes del hombre, sino también abre un camino al autoconocimiento y al entendimiento de mundos superiores. Uno de estos caminos es el espiritismo, es decir, la búsqueda del contacto con seres trascendentales o espíritus por conducto de mediums. En la antigüedad, los persas, los griegos y los latinos rendían culto a las almas de los muertos para buscar su ayuda o evitar su ira. También en algunos pueblos, en esas épocas, se practicaba la necromancia, es decir, la adivinación mediante la consulta a espíritus de los muertos. Un buen ejemplo de esto es la historia de Saúl, evocando la sombra de Samuel, por boca de la maga Endor. A Ulises, consultando al adivino Tiresias. San Agustín tuvo que mandar traer un sacerdote, para callar los ruidos que se oían en una casa encantada, en el distrito de Hipona, y muchas otras historias relativas al tema. Durante la Ilustración, se dio la desintegración de la unidad de la fe eclesiástica. El hombre buscó por su cuenta las respuestas a sus interrogantes, y en esta búsqueda retomó ideas de la antigua civilización grecorromana, así como viejas tradiciones del ocultismo. Agripa es un ejemplo de esto. Nació en Colonia, Alemania, en 1486, en el seno de una familia acaudalada. Estudió en la Universidad de Colonia, donde se instruyó sobre los neoplatónicos y la cábala. Fue uno de los grandes investigadores mediúmnicos del más allá. Erudito y estudioso de la tradición oculta, escribió sobre la magia y el mundo de los espíritus. Se cree que poseía dones paranormales. Él mismo escribió en su libro Filosofía Secreta, que mantenía un intercambio de ideas telepáticas con el abad Tritaeim. Agripa se vio envuelto en infinidad de historias legendarias, que relatan su poder de comunicación con los espíritus. Una de esas, cuenta cómo su joven inquilino, movido por su curiosidad, entró a los aposentos del famoso alquimista, mientras él estaba fuera de casa. El incauto encontró un libro de hechizos, el cual comenzó a leer en voz alta. Un demonio apareció y le exigió que le explicara por qué lo había hecho traer. El joven atribulado no pudo explicar nada, y el demonio lo estranguló. Al llegar Agripa a su casa, encontró el cadáver. Temeroso de que lo culparan de la muerte de aquel hombre, le pidió al demonio le devolviera la vida, aunque fuera por breve tiempo. Su deseo fue concedido y Agripa lo envió al mercado. Ahí, enfrente de todos, murió una vez más, aún con las marcas del estrangulamiento. Si bien Agripa logró escapar de las acusaciones de asesinato, aún así salió huyendo a toda prisa de la ciudad. Agripa, al igual que muchos alquimistas de su época, se veía en la necesidad de cambiar de ciudad constantemente, huyendo de las acusaciones de herejía. Falleció en 1535 en una ciudad, al sureste de Francia. Otro famoso espiritista, fue el filósofo Emanuel Swedenborg, llamado el Buda del Norte, apodo puesto por Balzac. Nació en Estocolmo en 1688. Le otorgaron el título de doctor en la Universidad de Uppsala. Desde 1744 comenzó la práctica espiritista, según contaba él, a raíz de una visión, la noche del 7 de abril. Un mago ataviado de color púrpura, le había revelado todos sus secretos. Desde ese momento, Swedenborg mantuvo una constante comunicación con Lutero y Virgilio, por citar algunos espíritus distinguidos.
En 1757, sus poderes aumentaron, y se volvió además clarividente. Afirmó haber sido invitado en calidad de espectador, para el día del juicio final. En 1758 publicó su libro en relación con el cielo y sus maravillas, y con el infierno, según las cosas vistas y oídas. Este escrito gozó de gran éxito, y fue la base para el espiritismo moderno, nombrado por él, pneumatología. En 1774, entra a la escena del espiritismo, el médico alemán Franz Anton Mesmer, quien realizó diversas prácticas de espiritismo e hipnotismo. Asimismo, afirmaba que los astros eran responsables de nuestras enfermedades. Por estos tiempos, también se da a conocer el ya antes mencionado filósofo Emmanuel, que declaró haber recibido de Dios el poder para comunicarse con el otro mundo y explicar las escrituras. Fue precursor del hipnotismo. Él mismo practicaba la autohipnosis para conducirse a su estado de medium. En 1776, fundó la secta de los muy perfectibles, convirtiéndose más tarde en los Iluminados. Para algunos historiadores del ocultismo, el inicio del espiritismo moderno es el año 1897, en Hydersville, Nueva York. En este pequeño poblado, vivía Fox en su granja con sus dos hijas menores, Margarita de 15 y Katy de 12 años. La familia Fox afirmó haber escuchado golpes de un espíritu adentro de su casa, y que en ocasiones, los muebles se movían solos. Se dijo que tal fenómeno era producido por el espíritu de Charles Ryan, vendedor ambulante que reveló haber sido asesinado, años atrás por un vecino. La noche siguiente, al estar en comunicación con este espíritu, la familia Fox inventó el alfabeto espiritista. El espiritismo tuvo gran éxito en toda América y otras partes del mundo. Si bien la Iglesia Metodista expulsó a la familia Fox, Margarita y Katy fueron convertidas completamente en mediums y manejadas por su hermana Lea. Lograron amasar una gran fortuna mediante el cobro a aquellas personas que deseaban conversar con algún pariente fallecido. De pronto, parecía que todos los espíritus deseaban comunicarse, por lo que surgieron mediums por todas partes. El primer congreso espiritista fue en Cleveland en 1852. 2 años más tarde, ya había 10.000 mediums practicando en Estados Unidos. Sin embargo, esto parecía poco, en comparación con los 3 millones de fieles, esperando su turno para tener su sesión. Pero el furor americano por el espiritismo, pronto llegó a Inglaterra, cuando en 1852 una comisión de mediums se instaló en este país, y un año más tarde, en Alemania y Francia. Para frenar esta fiebre, se organizó la Sociedad Dialéctica en Londres, con la finalidad de demostrar que todo era obra de la imaginación, pero bastaron 18 meses para que los miembros se volvieran adeptos. El gran sabio William Crookes escribió: "Yo no digo que tal vez sea posible, yo digo que es rotundamente cierto". Asimismo, en Alemania varios catedráticos de la universidad se convirtieron al espiritismo. En la Academia de Ciencias de París, esta tendencia fue frenada por Michel Faraday. No obstante, los estudiantes mostraron su entusiasmo por convertirse al espiritismo, secundados por el poeta Víctor Hugo. Poco después, países como Italia, Rusia y España se unieron al movimiento. Pero a quien se considera el auténtico impulsor del espiritismo es a Allan Kardec. Kardec se inició como espiritista en 1854, pretendió unificar y codificar el espiritismo y convertirlo en una especie de religión, sustentada, como él mismo decía, sobre la existencia de las manifestaciones y preceptos de los espíritus.
también aseguraba seguir el nuevo evangelio del espiritismo, y fue acogido entusiastamente por la masonería francesa. Según Kardec, el espiritismo es una doctrina espiritual, ya que cree en Dios y en la inmortalidad del alma, por lo tanto es contraria al materialismo y al ateísmo. Los espíritus se manifiestan para dar guía al ser humano. No obstante, la Iglesia desconoce totalmente al espiritismo. Según algunos espiritistas, existen 3 diferentes tipos de espíritus. 1. La de los imperfectos, divididos en viciosos, livianos, y sabios falsos, es decir, verdaderos agentes del mal y de la perturbación. 2. La de los buenos, divididos en benevolentes, sabios y prudentes. En este tipo de alma colocan a Jesús y Buda. 3. La de los puros, con ángeles, arcángeles y serafines. Las almas viven en comunidad en el más allá, y se agrupan por afinidades. Asimismo tienen simultaneidad de pensamiento y el don de la ubicuidad. Para los espiritistas, el alma durante la vida terrestre se ve envuelta en el perispíritu, el cual abandona de vez en vez al cuerpo de manera momentánea, más durante el sueño, y definitivamente en la muerte. Posterior a Kardec, entra a la escena el filósofo León Denis, quien lleva al extremo sus teorías, y se convierte en un franco opositor de la Iglesia. De este momento en adelante, el espiritismo toma diferentes vertientes y filosofías. La desconfianza y la incredulidad se comenzó a apoderar de un cierto número de personas, quienes se negaban a creer en la pobreza intelectual de los espíritus, y quienes no se conformaban con simples golpecitos o mesas giratorias. Comenzaron a buscar la explicación científica y profundizar en el conocimiento de los poderes de las personas mediúmnicas. De esta manera, surge la metapsiquia, que pretende erigirse como ciencia. Dentro del espiritismo, existen otras manifestaciones controversiales, como la materialización de seres espirituales desencarnados. La formación de miembros de ectoplasma, como manos o pies, que se mueven solos. La escritura sobre pizarras, por manos invisibles, o aparentemente no unidas a ningún cuerpo. Si bien el espiritismo es una de las ramas del ocultismo más joven, es interesante observar la rapidez con que ganó adeptos. Lo que demuestra que esta práctica es sumamente atractiva y puede seducir inclusive al más recio de los escépticos. La ciencia ha tratado de explicar y de probar los poderes de los médiums en reiteradas ocasiones por todo el mundo. Sin embargo, hasta el momento no ha tenido ningún éxito. Algunas de las fotografías tomadas a las apariciones, durante las sesiones espiritistas, han resultado ser un fraude. Pero lo anterior parece no importar, ya que día con día, el espiritismo cuenta con más seguidores convencidos de su veracidad.